estaba organizada para sostener a los habitantes del municipio. Pero la economía se dividía entre los españoles y los esclavos. Porque los españoles eran más que de clase alta. ¿Los españoles? No, pues yo me acuerdo que era bueno, sí, cuando vino el Marco Polo y descubrió acá. No, cuando descubrió pues y vio que aquí era más rico, pues que tenía más oro, Su agricultura. ajá. Pero no, en sí no era que lo descubrió. Es que Pues, es creo una que- mentira la cual nos han hecho Creer, ajá. Pero porque los esclavos eran no millonarios, o sea, eran pobres. Pero todos tenían la oportunidad de estudiar. Sí. E igual en esa parte la educación no entra también porque los esclavos no tenían el derecho de una educación bien. más desarrollados. Entonces, pero también la educación va enlazada con la salud, ¿no? Porque los españoles tenían como una poder, ¿cómo se llama? Como de ir al doctor y así. En el ámbito de la salud era cuando los chamanes no curaban como con plantas o así. También también cada quien tenía sus dioses, ¿no? O sea, el dios de la lluvia, el dios de como que de la santidad. Pero cuando Hernán Cortés llegó, impuso una sola religión. Porque en sí no había una religión, pero sí tenían sus creencias al principio. Pero también en eso se decía también que los mataban a los que adoraban a los dioses y tenían el derecho porque pues ellos mataban. También lo de la mujer, ¿no? Que antes no tenía tantos privilegios como ahora. Ajá, Que era- porque Se dedicaba solo a su hogar. en su hogar era su objeto, digamos, Y ahí fue donde pues los españoles aprovecharon para manipularlas, y poder empezar a conquistar. ¿no? Que fue la primera mujer que porque también los hombres era de que podían tener de 1 a 5 más mujeres. todas las mujeres, Ajá, todas las mujeres. dependiendo también de su clase. Podían tener, No las podían y creo que por eso las mujeres pues se cambiaban de religión, porque en la religión te dan, como en la Biblia te dice de que no, un hombre no puede tener más de una mujer. Y Como pues en la religión decía que no podían tener más de la mujer, pero ellos sí podían tener más de Los esclavos, Cuando aún no había llegado Hernán Cortés, podían tener las mujeres que quisieran. Ay, cuando ellos llegaron Cuando ya no Pero había. cuando Hernán Cortés llegó, como ya se una religión, ya no podía. y por eso llamaron a las mujeres a integrarse a la religión. Fueron a las primeras que integraron porque eran las más fáciles de conocer. Y pues pasamos al siguiente punto, que es La política, la política. ustedes sabían cómo más o menos se daba la política. Estaba clasificado por los diferentes órdenes sociales, que eran los que tenían más dinero, los que tenían como que más poder, ¿no? Tenían que obedecer a sus superiores. Pues también estaban de los sucesos, no sé cómo iba eso. Ah, que los españoles, ¿no? Creo que como los españoles vinieron supuestamente a conquistar, pues los de que vivían acá no conocían lo que eran los espejos. Entonces lo vieron como algo nuevo, ¿no? Y empezaron a intercambiar, creo que por oro, por ollas, por espejos.
Inventaron lo que es un trueque. O sea que los espejos lo tomaban como un objeto muy valioso para Ajá, ellos. porque no lo conocían. Igual que vieron a Hernán Cortés como un dios. Ajá, lo confundieron, ¿no? Dios, Lo sí. confundieron. Porque ¿Qué igual fue se... Bueno, igual se ve a Hernán Cortés allá como animales nuevos, como perros, caballos, ese tipo de Y luego animales que también- ellos no habían conocido aquí. Y luego también era por su tono de piel, ¿no? Que era muy diferente. Se parecía mucho Al dios que es como Y de la clase, por ejemplo, digamos, de las viviendas y así, ¿cómo eran? las viviendas. Ajá. Pues en sí las viviendas eran palacios, las cuales eran de los gobernantes o casa de los nobles. Y las casas como paja o casas sencillas eran de los esclavos. Pero era de la clase ya más baja, ¿no? Y también, según yo, desde muy pequeños clasificaban a los hombres, ¿no? Así como los guerreros, los entrenaban desde muy pequeños para Sí, los se preparaban. veían a los hijos de los españoles, conocen ellos. Ah, sí. No, los criollos son los criollos, le digo. Los criollos son hijos de indígenas con los españoles. ¿No eran esos los mixtos? No, esos son los criollos son los que nacieron. Pero Por eran eso españoles, los dos no cruzados. eran hijos Cruzados, que para meterlos. Son solos. O sea que acá puede haber. No, los criollos son los que Ya. eran más Hola. españoles que Que yo tengo entendido que los criollos son los españoles que nacieron. Sí, ya no tiene aquí en el Ustedes podcast. vivir en esa época. no. No. Pues no nos imaginamos vivir en esa época porque es muy distinta a la Vida. Muy difícil, digo yo, cómo vivían. En especial para las mujeres. Sí, eran ¿Cómo muy llegamos esclavizadas a también. pasar de ser muy ricos a tener mucho oro a que nos estén quitando todo? Todo por una Sí. confusión nada más. ya que no tenían muchos privilegios y derechos sobre todo. Sí, mi educación y la salud era pues muy difícil. Ajá, para curarla y también había muchas enfermedades. Y como tenía muy poco conocimiento, era como que con ramas les decía, ¿no? Los curanderos. También utilizaban plantas. Ah, la de cuando sí, de cuando le dieron balazos cuando le dijo Sí, no, yo la verdad no sé cómo estuvo lo de la noche. No, Yo creo igual que que hicieron no. como batalla, ¿no? Y trataron de creo que vencer a los españoles. Cuando los descubrieron que estaban ajá, que era una farsa y que no era un dios. Ah, sí, ¿no? Descubrieron que era una y falta. tuvieron guerra y al perder el territorio fue donde Hernán Cortés fue a llorar. Ajá, ¿fue a llorar? Eso no lo había escuchado. No, Sí, no lo había escuchado. Pues creo que todos estos puntos nos han hecho comprender lo que era la época moderna. sí, cómo fue realmente la conquista que no... Que no realmente fue una conquista. Que ya estaba. Porque todos nos hemos quedado con algo y hemos aprendido algo también. O sea, un poco de cada quien. Más que nada pues hemos visto la verdad de Cómo fue realmente y no como. Que no los cuentan, no los cuentan. de cada uno. No lo cuentan todos. Cómo fue realmente. Por eso es que se tituló la historia que México se logró. Ajá, pero sí, sí, ese fue el Y Pues creo que eso es todo, ¿no? Sí, eso sería todo y nos vemos en otra cámara. Toman otro.
Que ya. La Fabiola. Era Ay,